Si hay algo que el enemigo no quiere que tú descubras hoy, es el poder sobrenatural que tiene tu boca cuando pronuncia el nombre de Dios con fe, con gratitud y con entrega total. Porque hay personas que llevan años orando, años asistiendo a la iglesia, años pidiendo milagros y aún así sienten que el cielo está cerrado, que sus oraciones no suben, que Dios no les escucha. Y yo te digo hoy, con toda la autoridad que me da la palabra de Dios, el problema no es que Dios no te oiga. El problema es que tal vez nunca le has bendecido como Él merece ser bendecido. Hoy vamos a hablar de algo que va a cambiar tu vida para siempre. Vamos a hablar de cómo bendecir el nombre del Señor de una manera que abre los cielos, rompe cadenas, sana enfermedades, restaura familias y atrae la gloria de Dios sobre tu casa. No te estoy hablando de una fórmula religiosa, te estoy hablando de un principio eterno grabado en la palabra desde el principio que muy pocos practican con conciencia y con poder. Quédate conmigo. No apagues esto. Lo que Dios tiene para ti hoy es demasiado grande para perderlo. Abre tu corazón, respira profundo y permíteme llevarte a un lugar donde la palabra de Dios va a hacer su trabajo en lo más profundo de tu ser. Déjame comenzar con una pregunta que quiero que te hagas en este momento, en voz baja, en lo secreto de tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que bendijiste a Dios, no porque necesitabas algo, sino simplemente porque Él es Dios? Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu boca y dijiste, Señor, te bendigo? No porque me hayas sanado todavía, no porque me hayas dado el trabajo todavía, no porque la situación haya cambiado todavía. Te bendigo porque tú eres santo, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, aunque yo no lo vea en este momento. El Salmo 34 en su primer versículo dice algo que parece sencillo, pero que encierra una de las verdades más poderosas de toda la Escritura. David escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Observa lo que dice David. No dice, bendeciré a Jehová cuando las cosas vayan bien. No dice, bendeciré a Jehová cuando tenga dinero, cuando tenga salud, cuando mi familia esté unida. Dice, en todo tiempo. ¿Sabes en qué momento escribió David ese salmo? Lo escribió cuando fingía estar loco frente al rey Abimelec para escapar de sus enemigos. Lo escribió en uno de los momentos más oscuros, más humillantes, más dolorosos de su vida. Y aún así, desde ese lugar de crisis, desde ese lugar de presión, desde ese lugar donde cualquier hombre se hubiera derrumbado, David levantó su boca y dijo, bendeciré a Jehová. ¿Por qué David hacía eso? ¿Era un masoquista espiritual? ¿Se estaba mintiendo a sí mismo? ¿Estaba ignorando su dolor? No. David sabía algo que nosotros tenemos que aprender hoy. David sabía que la bendición de Dios desciende sobre el que bendice a Dios. Hay una ley espiritual que pocos enseñan, pero que la Biblia confirma de principio a fin. Lo que sale de tu boca determina lo que entra a tu vida. Lo que proclamas con tus labios construye o destruye tu realidad espiritual. Y no te estoy hablando de positivismo barato ni de decretar cosas en el aire sin fundamento. Te estoy hablando de algo mucho más profundo. Te estoy hablando del poder del pacto que se activa cuando bendices el nombre del Señor. Mira, cuando tú bendices a Dios, no lo estás haciendo más grande. Dios ya es grande.
Cuando tú bendices a Dios, no le estás dando algo que le falte. Dios no necesita nada de nosotros. Entonces, ¿para qué bendecirle? Porque bendecir a Dios te transforma a ti. Porque la bendición es el canal a través del cual la gloria de Dios fluye desde el cielo hacia tu vida. Porque cuando tu boca se abre para exaltar su nombre, algo se mueve en el ámbito espiritual que no puede moverse de ninguna otra manera. La Biblia dice en el Salmo 22:3 que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. La palabra hebrea ahí es yashab, que significa morar, establecer residencia permanente, instalarse. Cuando tú bendices a Dios, no solo lo invitas de visita, lo estás invitando a instalarse, a establecer su trono en medio de tu vida, de tu hogar, de tu familia, de tu situación. ¿Y qué pasa cuando el Rey del universo establece su trono en medio de tu situación? Todo cambia. El apóstol Pablo lo entendía perfectamente. Recuerda ese momento en Filipos, en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Silas estaban en la cárcel, no en una celda cómoda. Estaban con los pies en el cepo, con las espaldas ensangrentadas por los azotes, en la parte más profunda de la prisión. Humanamente hablando, no había salida. No había abogado que los defendiera. No había nadie que intercediera por ellos afuera. ¿Y qué hicieron? A la medianoche, en el momento más oscuro, Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios, a bendecir su nombre, a exaltar al Señor en medio de sus cadenas. Y la Biblia dice que de repente hubo un gran terremoto, que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, que todas las puertas se abrieron, que todas las cadenas se soltaron. Hermano, hermana, ¿no te está hablando Dios ahora mismo a través de ese pasaje? ¿Cuál es tu cárcel hoy? ¿La enfermedad, la deuda, el matrimonio roto, la depresión, el miedo, la soledad? ¿Cuál es ese cepo que tiene tus pies amarrados y que sientes que no puedes moverte hacia adelante? La respuesta de Pablo no fue quejarse. La respuesta de Pablo no fue maldecir su situación. La respuesta de Pablo fue bendecir a Dios. Y cuando bendijo a Dios, Dios sacudió los cimientos de todo lo que lo tenía preso. Eso mismo va a pasar en tu vida. Pero tienes que aprender a bendecir su nombre de la manera correcta. ¿Qué significa bendecir el nombre de Dios? Mucha gente cree que bendecir a Dios es simplemente decir te alabo, Señor, de manera automática, como si fuera un código que hay que pronunciar para que el sistema espiritual procese la solicitud. No, hermano, eso no es bendecir a Dios. Eso es recitar palabras vacías. Bendecir a Dios es reconocer quién es Él con toda tu conciencia. Es hacer memoria de sus atributos eternos. Es declarar su fidelidad basada en lo que Él ha hecho en tu historia. Es exaltarlo no con la mente, sino con el espíritu, con el corazón, con toda tu entidad. La palabra hebrea para bendecir es barak, y su raíz tiene que ver con arrodillarse, con doblar la rodilla en reconocimiento de la grandeza de alguien superior. Cuando tú bendices a Dios, estás haciendo una declaración de sometimiento voluntario. Estás diciéndole al cielo y a la tierra, yo reconozco que Dios está por encima de mi problema, por encima de mi dolor, por encima de mi circunstancia, y yo me rindo a su señorío. Y cuando haces esa declaración de rendición y reconocimiento, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. El enemigo pierde su autoridad sobre ti, porque el diablo solo tiene poder sobre aquello que tú no has puesto bajo el señorío de Dios. Pero
Cuando tú, en medio de tu tormenta, levantas tus manos y dices, Señor, tú eres el dueño de esto, lo estás poniendo bajo el gobierno de Dios. Y lo que está bajo el gobierno de Dios, el enemigo no puede tocarlo. Recuerda a Job, uno de los libros más profundos y más incomprendidos de toda la Biblia. Job lo perdió todo en un día: sus hijos, sus bienes, su salud. Y la reacción de Job en ese momento de devastación absoluta fue levantarse, rasgarse sus vestiduras en señal de luto, postrarse en tierra y adorar. Job 1:21 dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Puedes imaginar la dimensión espiritual de esa declaración? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que un hombre que acaba de perder todo lo que amaba en la tierra y en lugar de maldecir a Dios, bendice su nombre. Y la Biblia dice que en todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabes lo que eso significa? Que bendecir a Dios en el dolor no es ingenuidad ni negación de la realidad, es sabiduría sobrenatural. Es la respuesta más poderosa que un ser humano puede dar ante la adversidad. Y el resultado de esa bendición en la vida de Job fue restauración doble. La Biblia dice que Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 7 hijos y 3 hijas más hermosas que todas las de su tierra. Eso no es casualidad. Eso es la ley espiritual de la bendición operando en la vida de un hombre que eligió bendecir a Dios cuando toda lógica humana le decía que lo maldijera. Ahora quiero hablarte de algo más específico. Quiero enseñarte cómo bendecir el nombre de Dios de una manera que activa dimensiones sobrenaturales en tu vida. Porque no se trata solo de decir te bendigo, Señor. Se trata de bendecirlo a través de sus nombres. La Biblia nos revela a Dios a través de sus nombres. Y cada nombre de Dios no es solo una etiqueta. Cada nombre es una promesa. Cada nombre es una provisión. Cada nombre es una dimensión de su carácter que se activa en tu vida cuando lo proclamas con fe y entendimiento. El primer nombre que quiero que aprendas a bendecir hoy es Jehová Jireh. El Señor proveerá. Génesis 22:14. El nombre que Abraham le dio al monte donde Dios proveyó el carnero para sustituir a su hijo Isaac. Cuando tú estás en necesidad económica, cuando no sabes cómo vas a pagar la renta, cuando la nevera está vacía, cuando las deudas te aplastan, en lugar de llorar tu escasez, bendice a Jehová Jireh. Pon tu boca en acción y di: bendito seas, Jehová Jireh, tú eres mi proveedor, tú eres el Dios que ya vio mi necesidad antes de que yo naciera. Tú que proveíste para Abraham, provees para mí hoy. ¿Qué estás haciendo cuando haces esa declaración? Estás activando la promesa contenida en ese nombre. Estás conectando tu fe a la provisión que ya existe en el cielo, pero que necesita un puente de fe para descender a tu realidad. Y ese puente es la bendición de su nombre. El segundo nombre es Jehová Rafa, el Señor que sana. Éxodo 15:26. Cuando Dios le dijo a Israel: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y lo que es recto delante de sus ojos hicieres, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Tienes un diagnóstico médico que te asusta? ¿Hay una enfermedad en tu cuerpo o en el cuerpo de alguien que amas?
No te limites a pedir sanidad, bendice a Jehová Rafa, declara su nombre sobre esa enfermedad. Di, bendito seas Jehová Rafa, tú eres el médico de mi alma y de mi cuerpo. Lo que los médicos han declarado imposible, tú lo declaras posible. Bendito seas por tu poder sanador que opera en mí ahora mismo. Y no te rindas si no ves el milagro inmediatamente. Hay sanidades que son instantáneas. Hay sanidades que son progresivas. Pero todas tienen su origen en el momento en que tu boca bendice a Jehová Rafa con fe genuina. El tercer nombre es Jehová Nisi. El Señor es mi bandera, mi estandarte, mi victoria. Éxodo 17:15. El nombre que Moisés le dio al altar que construyó después de la victoria de Israel sobre Amalek. Estás en medio de una batalla espiritual, sientes que el enemigo te está atacando por todos lados, hay confusión, hay opresión, hay ataques en tu familia, en tu mente, en tus emociones. Bendice a Jehová Nisi. Levanta tu voz y di, bendito seas Jehová Nisi, tú eres mi estandarte de guerra, tú peleaste por Israel y peleas por mí. El enemigo que viene contra mí cae, porque tú eres el Señor que me da la victoria. Cuando bendices a Jehová Nisi en medio de la batalla, estás izando la bandera de Dios sobre tu vida. Y el enemigo no puede permanecer en un territorio que está bajo la bandera del Rey de Reyes. El cuarto nombre es Jehová Shalom. El Señor es mi paz. Jueces 6:24. El nombre que Gedeón le dio al altar que construyó cuando Dios le habló en medio de su miedo y le dijo, paz a ti, no temas, no morirás. Hay angustia en tu corazón, hay ansiedad, hay insomnio, hay ese peso que no te deja respirar bien, ese nudo en el estómago que no desaparece. Bendice a Jehová, Shalom. No busques la paz en el mundo, no la busques en el entretenimiento ni en las distracciones. Bendice al Dios que es paz. Di, bendito seas Jehová, Shalom. Tú eres mi paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Bendito seas por esa paz que el mundo no puede dar ni quitar. Y cuando pronuncias ese nombre con fe, algo sobrenatural ocurre en tu sistema nervioso, en tu corazón, en tu mente. La paz de Dios que Filipenses 4:7 describe como una paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a hacer guardia en tu interior. No como un sentimiento fabricado, sino como una presencia real que desciende sobre tu espíritu y dice, aquí estoy yo, puedes descansar. Hay algo que quiero que entiendas profundamente ahora. Bendecir el nombre de Dios no es solo una práctica devocional matutina, no es solo algo que haces cuando tienes tiempo y ganas. Es un estilo de vida, es una postura espiritual permanente que define quién eres y quién es Dios en tu existencia. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice dad gracias por todo, dice en todo. Hay una diferencia enorme. Dar gracias por todo implicaría que tienes que estar agradecido de que te rompieron el corazón, de que perdiste el trabajo, de que el diagnóstico fue malo. No, eso no es lo que Dios pide. Dar gracias en todo significa que en medio de cualquier circunstancia tú eliges mantener una postura de gratitud y bendición hacia Dios porque sabes que Él está en control, porque sabes que Él trabaja en todas las cosas para bien de los que le aman. Eso es Romanos 8:28.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No solo las cosas buenas, no solo los momentos de victoria, todas las cosas. Puedes bendecir a Dios hoy por la prueba que estás viviendo, no porque te guste el dolor, no porque seas masoquista, sino porque confías en que Dios está usando esa situación para trabajar algo en ti que de ninguna otra manera podría trabajarse. El oro no se purifica en agua fría. El oro se purifica en el fuego. Y el fuego que estás viviendo no es para destruirte, es para purificarte, para quitarte lo que no es de Dios, para revelar el oro puro que hay en tu carácter, en tu fe, en tu espíritu. Mira a Daniel en el foso de los leones. Mira a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Mira a José en la cisterna y en la cárcel de Egipto. Ninguno de ellos entendía en ese momento por qué Dios permitía lo que estaba pasando. Pero todos ellos eligieron mantener su confianza en Dios. Todos ellos siguieron bendiciendo su nombre. Y todos ellos emergieron de su prueba con mayor gloria, mayor autoridad y mayor propósito que antes de entrar. Eso mismo está reservado para ti. Pero tienes que pasar por el proceso sin quejarte, sin murmurar, sin abandonar la postura de bendición. Quiero hablarte ahora de algo que muy pocos mencionan cuando se habla de bendecir a Dios, y es el peligro espiritual de la boca ingrata. Mira lo que le pasó a Israel en el desierto. Después de todos los milagros que Dios había hecho por ellos en Egipto, después de las 10 plagas, del mar rojo partido en 2, del maná que caía del cielo cada mañana, del agua que brotó de la roca, de la nube que los guiaba de día y el fuego que los guiaba de noche, ¿qué hacía Israel? Murmuraba, se quejaba, le reclamaba a Moisés y en el fondo le reclamaba a Dios. Y la Biblia dice en el Salmo 78 que esa murmuración era una ofensa profunda a Dios, que Dios se angustiaba porque su pueblo no recordaba sus maravillas, porque su pueblo olvidaba sus milagros. ¿Sabes qué es lo opuesto de bendecir a Dios? No es maldecirlo abiertamente. La mayoría de los creyentes no maldecimos a Dios con palabras directas. Lo que hacemos es mucho más sutil, lo olvidamos. No hacemos memoria de sus beneficios, no contamos sus milagros, no proclamamos su fidelidad. Simplemente vivimos como si todo lo bueno que tenemos fuera resultado de nuestro esfuerzo y como si todo lo malo que nos pasa fuera culpa de Dios. El Salmo 103:2 es una instrucción directa del Espíritu Santo. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué dice no olvides? Porque olvidar los beneficios de Dios es una de las trampas más efectivas del enemigo. El enemigo no necesita que abandones la fe en un día. Solo necesita hacerte olvidar poco a poco todo lo que Dios ha hecho por ti. Hacerte enfocarte en lo que te falta en lugar de en lo que tienes. Hacerte ver más tu problema que tu proveedor. Y así, poco a poco, sin darte cuenta, la gratitud se convierte en queja, la fe se convierte en duda, la esperanza se convierte en resignación. Y el canal por donde fluye la bendición de Dios hacia tu vida se tapa. Por eso David dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Por qué se lo dice a su propia alma? Porque David sabía que el alma no siempre quiere bendecir. El alma quiere quejarse, el alma quiere lamentarse,
El alma reacciona a las emociones y a las circunstancias. Y hay momentos en que tienes que tomar una decisión deliberada desde tu espíritu y decirle a tu alma, cállate. No voy a dejar que mis emociones determinen mi postura espiritual. Hoy voy a bendecir a Dios. Hoy voy a recordar sus beneficios. Hoy voy a hacer memoria de su fidelidad, aunque todo lo que siento me diga lo contrario. Permíteme contarte algo que ilustra perfectamente este principio. Piensa en una familia que está pasando por una crisis económica terrible. El papá perdió su trabajo, las deudas están acumuladas, no saben cómo van a pagar el mes siguiente. Hay dos maneras de responder a esa situación. La primera es la respuesta natural del alma, la preocupación, el miedo, las discusiones en la familia, el reproche mutuo, las noches sin dormir, la amargura, la sensación de que Dios los abandonó. Y en esa espiral de negatividad, el enemigo encuentra un terreno fértil para sembrar más destrucción. La segunda respuesta es la respuesta del Espíritu. Esa familia se reúne, pone sus manos juntas y dice, Señor, no tenemos dinero. No sabemos cómo vamos a salir de esto, pero te bendecimos porque eres fiel, porque nunca has fallado, porque Jehová Jireh es tu nombre y tú ya tienes la solución preparada. No la vemos, pero la creemos. Y mientras esperamos en ti, te bendecimos. ¿Sabes qué hace esa oración? Rompe el espíritu de escasez que el enemigo quiere instalar en ese hogar. Abre la puerta a la intervención sobrenatural de Dios y crea en la atmósfera espiritual de esa casa una frecuencia de fe que atrae la provisión del cielo. Malaquías 3:10 dice que Dios desafía a Israel a diezmar y a ver si Él no abre las ventanas del cielo y derrama bendición hasta que sobreabunde. Pero antes del diezmo, antes de cualquier acto de obediencia material, viene la postura del corazón. Y esa postura se expresa en la boca que bendice a Dios en medio de la necesidad. Quiero que pensemos juntos ahora en el poder transformador que tiene la bendición de Dios sobre nuestra identidad. Porque hay algo que sucede en ti cuando bendices a Dios de manera constante y consciente. Tú mismo te transformas. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 3:18 algo extraordinario. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿Cómo funciona eso? Cuando tú bendices a Dios, tu atención se fija en Él. Tu mente se concentra en sus atributos, en su gloria, en su carácter. Y la Biblia dice que te conviertes en aquello en lo que pones tu atención con constancia. Si pones tu atención constantemente en tus problemas, te conviertes en una persona llena de ansiedad y de desesperanza. Si pones tu atención constantemente en la gloria de Dios, comienzas a ser transformado a su imagen. De gloria en gloria, no de un salto, no de golpe, progresivamente, como cuando el amanecer va venciendo a la oscuridad de la noche. Primero es una luz tenue, luego va aumentando y finalmente el sol está en su plenitud. Así es la transformación que produce la bendición constante de Dios en tu vida. Tu carácter se afina, tu fe se fortalece, tu perspectiva cambia. Comienzas a ver las situaciones como Dios las ve, no como las ve el mundo ni como las siente el miedo. Comienzas a hablar diferente, a reaccionar diferente, a amar diferente. Y la gente a tu alrededor nota que algo en ti ha cambiado, aunque no siempre pueda explicar qué es. Lo que ha cambiado es que la gloria de Dios
ha comenzado a residir en ti de manera más plena. Y esa gloria es visible, es contagiosa, es transformadora para todos los que te rodean. Hay un momento específico en que bendecir el nombre de Dios tiene un poder multiplicado. Y ese momento es en la madrugada, en el silencio de la noche, cuando el mundo duerme y solo tú y Dios están despiertos. El Salmo 119 contra 62 dice: A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. El escritor del Salmo se levantaba a medianoche a alabar a Dios, no porque lo obligaran, no por costumbre religiosa, sino porque había descubierto que en ese silencio de la madrugada la comunión con Dios tenía una profundidad y una intensidad que el día, con sus ruidos y sus distracciones, no permitía. Jesús mismo tenía esa práctica. Lucas 6:12 dice que en aquel tiempo Jesús fue al monte a orar y pasó la noche entera orando a Dios. Y al día siguiente eligió a sus 12 apóstoles. Las decisiones más importantes de la vida de Jesús fueron precedidas por noches de comunión profunda con el Padre. ¿Cuántas de tus decisiones más importantes han sido precedidas por noches de bendición y comunión con Dios? ¿O las has tomado basado en la lógica, en el consejo humano, en lo que te parecía más conveniente? Hay un nivel de revelación y de dirección divina que Dios solo da en el silencio. Hay respuestas a tus preguntas más profundas que solo se escuchan cuando el mundo se ha callado y tú has aprendido a callar también. Y ese silencio se prepara con la bendición, con la adoración, con la exaltación del nombre de Dios. No te estoy diciendo que tienes que levantarte a medianoche cada noche. Te estoy diciendo que si hay algo que necesitas desesperadamente en este momento de tu vida, si hay una decisión que no sabes cómo tomar, si hay un problema que no tiene solución humana, el lugar donde encontrarás la respuesta es en la presencia de Dios. Y el camino hacia esa presencia está pavimentado con la bendición de su nombre. Quiero hablarte ahora de la bendición de los nombres de Dios en tu familia, porque hay una dimensión poderosa que muchos padres y madres, muchos esposos y esposas, muchos hijos no han descubierto aún: el poder de bendecir a tu familia en el nombre de Dios. Número 6, 23, 27 contiene la bendición que Dios mismo le instruyó a Aarón que pronunciara sobre el pueblo de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro a ti y ponga en ti paz. Y luego dice el versículo 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Entiendes lo que dice ahí? Cuando Aarón pronunciaba esa bendición sobre el pueblo, estaba poniendo el nombre de Dios sobre ellos, y Dios decía: yo los bendeciré. Tú tienes esa misma autoridad en tu familia. Como padre, como madre, como abuelo, como abuela, tienes el derecho y la responsabilidad de poner el nombre de Dios sobre tus hijos cada mañana antes de que salgan a la escuela, cada noche antes de que duerman. De poner tus manos sobre su cabeza y declarar: Jehová te bendiga y te guarde. El nombre de Dios está sobre ti. Eres propiedad del Rey de Reyes, y ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Sabes el escudo espiritual que eso pone alrededor de tus hijos? ¿Sabes la diferencia que hace en el mundo espiritual cuando un hijo lleva sobre sí la cobertura del nombre de Dios proclamada por sus padres con fe y con autoridad? No esperes a que tus hijos crezcan en rebeldía para empezar a orar por ellos. Bendícelos desde hoy, pon el nombre de Dios sobre ellos desde hoy.
Y aunque no lo veas de inmediato, aunque en este momento estén en rebeldía, aunque en este momento estén lejos de Dios, la semilla de la bendición que siembras sobre ellos no regresa vacía. Isaías 55:11 lo promete. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y lo mismo aplica para tu matrimonio. ¿Cuándo fue la última vez que bendijiste a tu cónyuge en el nombre de Dios? No me refiero solo a orar por él o por ella. Me refiero a poner tus manos sobre esa persona que elegiste para compartir tu vida y decir: Jehová Jire provee para ti, Jehová Rafa te sana, Jehová Shalom te da su paz. Eres bendecido, eres amado, eres cubierto por el nombre del Señor. Los matrimonios que se bendicen mutuamente en el nombre de Dios son matrimonios que tienen una fortaleza espiritual que el enemigo no puede derrumbar. Porque el amor humano puede desgastarse. El amor humano tiene sus altibajos, sus decepciones, sus limitaciones. Pero cuando en un matrimonio habita el nombre de Dios, hay una dimensión sobrenatural que trasciende todas las incompatibilidades y todas las heridas. Ahora quiero llevarte a uno de los textos más poderosos sobre la bendición en toda la Escritura. Efesios 1:3. El apóstol Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Captaste eso? Que nos bendijo, tiempo pasado, pretérito perfecto, no que nos va a bendecir, no que nos bendice cuando nos portemos bien, que ya nos bendijo. Eso significa que toda la bendición que necesitas para tu vida ya existe en el cielo, ya fue depositada en tu cuenta espiritual. La sanidad ya está allá, la provisión ya está allá, la paz ya está allá, la restauración familiar ya está allá, el propósito divino ya está allá. Todo ya está. Entonces, ¿por qué no lo ves en tu vida? Porque falta el puente entre lo que ya existe en los lugares celestiales y lo que se manifiesta en tu realidad terrenal. Y ese puente se llama fe, se llama obediencia. Y se construye ladrillo a ladrillo con la bendición del nombre de Dios. Cuando tú bendices a Dios, estás bajando del cielo a la tierra lo que ya existe en el ámbito espiritual. Estás haciendo que la voluntad de Dios, que ya está hecha en el cielo, se haga también en la tierra. Exactamente como Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La bendición de Dios no es un lujo espiritual, no es algo reservado para los santos más avanzados, no es algo que tienes que ganarte con años de religiosidad. La bendición de Dios es tu herencia en Cristo, es lo que ya te pertenece. Y bendecir su nombre es la llave que abre el depósito donde está guardada esa herencia. Déjame hablarte ahora de la bendición como un acto de guerra espiritual, porque necesitas entender que cada vez que bendices el nombre de Dios, no solo estás adorando, estás combatiendo. El enemigo odia la alabanza, odia la adoración, odia cuando los hijos de Dios bendicen el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Lucifer fue creado para ser el líder de la adoración en el cielo, y cuando fue expulsado, perdió ese privilegio para siempre. Y ahora, cada vez que un ser humano levanta su boca para bendecir a Dios, el enemigo es confrontado con su derrota más humillante. Es recordado que él perdió lo que tú estás haciendo ahora. Por eso es tan difícil a veces abrir la boca para alabar. Por eso
Hay momentos en que parece que algo en tu interior se resiste, que hay pereza, que hay distracción, que hay una voz que dice, ¿para qué si nada cambia? Esa resistencia no es de ti. Esa resistencia es el enemigo que sabe exactamente cuánto poder tiene tu alabanza y que hará todo lo posible para detenerla. Pero tú tienes que saber que la alabanza es tu arma más poderosa. 2 Crónicas 20 narra la historia del rey Josafat cuando 3 ejércitos enemigos venían a destruir a Judá. Y Josafat, en lugar de enviar soldados con espadas al frente de batalla, envió a los levitas, cantores, los adoradores al frente, enviándolos a alabar a Jehová. Y el texto dice que cuando comenzaron a cantar y a alabar, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, y se mataron los unos a los otros. Los enemigos de Israel se destruyeron a sí mismos mientras el pueblo de Dios estaba ocupado bendiciendo el nombre del Señor. ¿Entiendes la estrategia? Dios no necesita que tú pelees tus batallas. Dios necesita que tú lo bendigas, que lo exaltes, que confíes en Él lo suficiente para dejar la espada y levantar las manos. Y cuando haces eso, Dios hace lo que solo Él puede hacer: confundir al enemigo, hacer que sus propias estrategias se vuelvan contra Él y traerte una victoria que ni siquiera puedes imaginarte desde donde estás ahora. Quiero que en este momento, donde quiera que estés viendo esto, hagas algo muy sencillo pero muy poderoso. Quiero que pongas una mano en tu pecho, sobre tu corazón, y quiero que en silencio, en la profundidad de tu ser, le digas a Dios algo que tal vez nunca le has dicho de esta manera. Dile: Señor, te bendigo. No porque todo esté bien, no porque lo haya entendido todo, no porque sienta que lo merezco. Te bendigo porque tú eres Dios, porque eres fiel cuando yo soy infiel, porque eres bueno cuando yo estoy fallando, porque eres eterno cuando todo a mi alrededor es temporal. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi cuerpo, en mis finanzas, en todo lo que soy y tengo. Bendito seas hoy y siempre. Si lo dijiste con el corazón, algo acaba de moverse en el mundo espiritual. Algo acaba de cambiar en el ámbito invisible. Puede ser que no lo sientas todavía. Puede ser que no lo veas todavía. Pero la palabra de Dios, que nunca miente, dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y si Él está ahora habitando en tu alabanza, está habitando en tu vida. Está habitando en tu problema. Está habitando en tu necesidad. Y donde habita Dios, ninguna oscuridad puede permanecer. Quiero cerrar con algo que creo que el Espíritu Santo quiere grabar en tu corazón hoy. Tu boca es la herramienta más poderosa que tienes. No tu inteligencia, no tus conexiones, no tu dinero, no tus habilidades, tu boca. Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida están en poder de la lengua. 2 opciones: muerte o vida. Y tú eliges cuál de las dos usas cada día. Cada vez que abres tu boca para quejarte, para murmurar, para maldecir tu situación, estás sembrando muerte. Cada vez que abres tu boca para bendecir a Dios, para declarar su palabra, para proclamar su fidelidad, estás sembrando vida. La decisión más importante que puedes tomar hoy no es qué trabajo aceptar, ni a quién pedirle consejo, ni qué estrategia seguir. La decisión más importante que puedes tomar hoy es decidir qué va a salir de tu boca de ahora en adelante. Decide hoy que tu boca será un instrumento de bendición.
Decide hoy que comenzarás cada mañana bendiciendo el nombre de Dios antes de revisar el teléfono, antes de ver las noticias, antes de preocuparte por lo que tienes que hacer. Decide hoy que en el momento en que el miedo quiera hablar a través de ti, tú cerrarás la boca al miedo y la abrirás a la fe. Y cuando lo hagas de manera constante, cuando se convierta en un hábito espiritual, en un estilo de vida, observarás con tus propios ojos cómo tu vida se transforma. No porque tú seas especial, no porque hayas descubierto un secreto místico, sino porque estarás operando en la ley espiritual que Dios estableció desde la creación, que su bendición fluye hacia aquellos que bendicen su nombre. Antes de que te vayas, quiero pedirte algo. No lo dejes pasar como si fuera un video más. Lo que Dios te habló hoy en este mensaje es una semilla, y como toda semilla, necesita ser sembrada en el suelo de tu vida para que dé fruto. Hoy mismo, cuando termines de ver esto, busca un momento de silencio, puede ser 10 minutos, puede ser media hora, y en ese silencio practica lo que aprendiste. Pon tu boca en acción. Bendice a Dios por sus nombres. Hazle memoria de su fidelidad en tu vida. Agradécele por lo que tienes antes de pedirle lo que necesitas. Y confía en que Él obra en el silencio. Confía en que lo que sembraste en lo secreto, Él lo recompensa en público. Mateo 6:6 promete: Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No hay oración secreta que Dios no escuche. No hay bendición pronunciada en lo escondido que Dios no recoja. Cada palabra de gratitud, cada bendición sincera, cada exaltación de su nombre en la madrugada cuando nadie más te ve, es guardada por Dios como un tesoro eterno y devuelta como bendición multiplicada sobre tu vida. Y si este mensaje tocó algo en tu espíritu, si algo se movió en tu interior mientras lo escuchabas, no te quedes solo con esto. Hay más, hay mucho más que Dios quiere decirte. Sigue explorando los mensajes que están aquí en este canal. Cada uno es una semilla diferente, una palabra diferente, una dimensión diferente de la verdad que Dios tiene preparada para tu vida en este momento. No salgas de aquí sin seguir bebiendo de la palabra. El próximo mensaje que estés a punto de ver puede ser exactamente la respuesta que estabas buscando. Y ahora deja que esto sea lo último que lleves contigo hoy. El día que tu boca aprendió a bendecir el nombre de Dios en toda circunstancia, fue el día en que el cielo se abrió sobre tu vida para no cerrarse jamás. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén.